El acuerdo de paz del 2016 también era una apuesta de apertura democrática y dentro de esa gran apuesta estaba la CITREP, las circunscripciones transitorias especiales de paz, que coinciden con los 16 subregiones PEDET. Nuestro invitado de hoy es el representante James Mosquera de la CITREP Chocó, Antioquia. Bienvenido, James. Muchas gracias. Así es, representamos a las víctimas del conflicto armado en el Congreso de la República por el departamento del Chocó. Estos 12 municipios priorizados, más Vigía del Fuerte y Murindó, esto en el vecino departamento de Antioquia. Si quiere, un poco para que la audiencia de El Puente conozca un poquito más de usted, pues, ¿qué lo identifica? ¿Quién es James Mosquera? Bueno, soy un abogado ismineño que nací en ese bello municipio del departamento del Chocó, esto en la subregión del San Juan, hace 57 años. Terminé allí mis estudios primarios y de secundaria en el Colegio San Pío X de Ismina en el año 1985, ya hace mucho tiempo, y después de tanto sacrificio, un hermano mío, Edgar, policía, que después fue asesinado por la FARC, siendo policía justamente, me trajo a estudiar a Bogotá y acá me hice abogado en el año 1991. Estamos hablando de hace muchos años ya. Desde esa época siempre me he caracterizado por ser un defensor de las víctimas del conflicto armado. Como abogado litigante he defendido a las víctimas de la masacre de Bojayá, pero también en Condoto me tocó atender el primer caso de falso positivo documentado en el país. Y esto fue cuando 6 jovencitos de Quibdó fueron llevados por engaños por fuerzas del ejército del Chocó y se hicieron pasar como combatientes. Y desde allí pues siempre nos hemos caracterizado por también defender a los desplazados y a todos los líderes y lideresas de nuestro departamento que por una u otra circunstancia han sido objeto de violencia. Nosotros también, para terminar los estudios, pues acá le cuento que pasamos muchas peripecias en la década de los 80, cuando se vivía la situación de violencia por los carteles de la droga. Y después de la muerte de mi hermano, pues nos tocó vender borojó, vender chontaduro, así que conocemos de primera mano qué es pasar trabajo, no solamente en la ciudad, sino también en Ismina, mi ciudad natal, porque pertenecemos y pertenecemos a una familia muy numerosa que no contaban con recursos. Ahorita pues represento, repito, las víctimas del conflicto armado en el Congreso de la República y estoy muy entusiasmado con el trabajo que estamos haciendo y la incidencia de dar a conocer las necesidades de los territorios y de las comunidades. Si quiere un poco más para conocer de las motivaciones y de lo que lo mueve y lo vibra, ¿qué lo lleva a estudiar Derecho? Sobre todo, pues, teniendo esas condiciones y ese contexto de violencia que ha rodeado el Chocó, de necesidades socioeconómicas y brechas muy grandes. ¿Por qué Derecho? Bueno, nosotros conocimos la violencia llegando acá en el año 86, porque fuimos testigos de muchos actos crueles, atroces. En el departamento del Chocó en esa época se vivía muy en paz, no había presencia de actores armados, pero la motivación de estudiar Derecho sí fue siempre porque desde pequeño me motivaba como que ayudar a la gente, y yo creo que de esa carrera lo hemos venido haciendo, de estar en contacto con lo social, con las comunidades, y la mayor motivación sí fue esa de estar en contacto con las comunidades, con la sociedad y defender sus derechos. Pertenezco a una etnia que hemos tenido que a pulso hacernos, porque la discriminación en esa época en Colombia era mucho más atroz que ahora, no se disimulaba y nos trataban con términos muy despectivos. Entonces siempre yo quise luchar para que nosotros pudiéramos acoplarnos a la sociedad y que la sociedad también nos mirara con igualdad, porque en última yo creo que sin ningún tipo de distinción, todos los seres humanos tenemos que tratarnos con respeto, pero también con igualdad. Así de que no me arrepiento de haber estudiado Derecho, porque creo que
que en gran parte en mis 33 años de ejercicio profesional como abogado litigante siempre fui un abogado dedicado al enfoque social. Y ahora como abogado, pues ahora como representante a la Cámara en estos 3 años que llevamos, esa experiencia de trabajar con las comunidades, con la gente del campo y con las víctimas del conflicto armado ha permitido que nosotros tengamos un trabajo más o menos sobresaliente para ser primíparos acá en el Congreso de la República y siempre representando a las víctimas del conflicto armado. Hace poco y ya digamos en la conversación que tuvimos hace unos meses, hablábamos también de ese papel de las víctimas y yo quisiera preguntarle cómo es que usted termina representando a las víctimas de una masacre tan dolorosa como la de Bojayá y también cómo es ese proceso de trabajar con las víctimas, defender a las víctimas, representar a las víctimas. Sí, lo de Bojayá es una herida que aún nos duele a todos los chocuanos y chocuanas porque sentimos todavía a esas personas que murieron, más de un centenar de personas en la iglesia, en el acto, cuando explota esta pipeta accionada por uno de los actores armados. Y estas personas justamente se fueron a refugiar en esta iglesia del pueblo Bellavista en busca de amparo. Mas, sin embargo, además de los muertos, pues tenemos que convivir todavía con los centenares de heridos que quedaron. Fueron exactamente 119 muertos allí en el acto, pero también los heridos por centenas se cuenta. Y es una coincidencia porque yo para esa época llevaba unos procesos de unos concejales de Bojayá y de unos maestros, así que yo tenía un vínculo directo con muchas personas de este municipio, así que cuando sucede esta masacre yo estaba estudiando Derecho acá en el externado, Derecho no, estaba haciendo una maestría en el externado y justamente en una materia que se llamaba Responsabilidad Extracontractual del Estado, yo dije, allí se tiene que encajar, aunque no es una acción directamente de la fuerza pública, esta sí cometió una omisión al permitir que la sociedad quedara desamparada. Lo de Bojayá, la verdad es que es el principal acto que me motivó para que yo pudiera postular hace 3 años y algo más mi nombre a la Cámara de Representantes, porque yo nunca pensé que pudiera incursionar en la política, mas sin embargo el tema y la especificidad de víctima pues me motiva y me sigue motivando para que aquí podamos nosotros alzar y ser esa voz latente, esa voz reclamante, esa voz que dice las víctimas de Bojayá están presentes, pero también todas las víctimas del conflicto armado del departamento del Chocó, que somos 600.000 habitantes en este momento, según información del DANE, mas sin embargo documenta la UARID que en su registro de víctimas tenemos 563.000 personas víctimas del conflicto armado, es decir, más del 90% de la población chocuana es víctima del conflicto armado y otro tanto se extiende para la comunidad de Vigía del Fuerte y Murindó, que también han vivido y siguen viviendo unas atrocidades tremendas y que siempre han estado al olvido porque no se ha tenido la visibilidad de que este conflicto ha afectado y sigue afectando a mujeres, a niños, a ancianos y a toda la comunidad, inclusive con afectaciones psicológicas que ha denotado suicidio de jóvenes, inicialmente de comunidades indígenas, pero también ahora de las comunidades afro. Ahora que su merced menciona la CITREP, pues son un poco unas curules creadas por el acuerdo justamente para representar a las víctimas del conflicto armado y quisiera, digamos, usted ya nos dice que es un poco este proceso desde Bojayá que lo impulsa a tomar la decisión de lanzarse a la CITREP, pero también quisiera preguntarle cómo es ese hacer campaña, porque digamos, el Chocó, a pesar de que después del acuerdo hay una especie de alivio en muchos sentidos y baja un poco la conflictividad, pues siguen siendo unas elecciones muy violentas, siguen siendo unas elecciones donde muchos candidatos de la CITREP pues comentaron que habían sido amenazados, que algunos no podían ir a ciertos consejos comunitarios o a ciertos resguardos o a ciertas localidades de los departamentos. ¿Cómo fue su proceso de hacer campaña? Bueno, en el año 2014 aproximadamente, cuando ya comienza a visorarse el acuerdo de paz, que firmó finalmente el gobierno de Manuel Santos en el año 2016 con la FARC y que clausura esa época histórica que en el departamento del Chocó fue trágica,
se vivió en paz. Y se vivió en paz durante casi 2 años, hasta el 2018. Pero no llegó el Estado, no llegó la institucionalidad, no se pudo suplir esas necesidades que históricamente hemos tenido los chocuanos por la carencia de los servicios elementales, como que no tenemos energía eléctrica, no tenemos salud, no tenemos vías, no tenemos educación adecuada, y el campo pues estaba desolado, porque allí era donde más se llevaba esta guerra entre los actores armados, y la disputa de la tierra y el despojo de la misma llevó al desplazamiento de miles y miles de chocuanos y chocuanas, incluyendo la gente de Vigía del Fuerte y Murindó. Cuando ya llegamos nosotros al año 2021, que comienza este proceso de campaña, nosotros hicimos una campaña muy bonita porque tuvimos la receptividad de la gran mayoría, sacamos casi 15.000 votos frente a 4.000 que sacó la segunda lista, y de ahí para allá pues mucho más la diferencia. Pero tuvimos muchas dificultades porque de los 14 municipios priorizados, a uno de ellos, por ejemplo, no pudimos entrar nunca, que fue el municipio de Sipí, que solamente dista a 1:30 de Ismina. Intentamos ir muchas veces, pero no se nos permitió entrar. Pero a otras tantos corregimientos y comunidades de cada uno de los municipios no pudimos entrar por prohibición expresa de uno u otro actores armados y por amenaza directa. En el caso de Río Sucio, donde yo había sido secuestrado en el año 2001, por ejemplo, solamente podíamos hacer las reuniones en la cabecera municipal, cuando nosotros la incidencia y las personas que votan es en las comunidades, en los territorios, no en las cabeceras municipales. Y en otros tantos municipios no pudimos ir. Por ejemplo, yo soy avalado por el Consejo Mayor Cocomán de Novita, y no pude ir a muchas comunidades de mi territorio, pese a que la familia de mi papá es de allá. Y transcurrió entonces estos 2 meses de campaña en medio de la tensión, en medio de amenazas, en medio de muchos temores, en medio de la incertidumbre, porque después del 2018 lo que se ha vivido en el departamento del Chocó ha sido una disputa cruenta entre los actores armados que han incursionado allá por décadas, y que solamente tuvimos ese respiro cuando se consolidó el acuerdo de paz. De ahí es donde nosotros nacemos. Así que este hecho de Bojayá, pero que también este secuestro que yo viví junto con mi hermano Sócrates, me llevó a que yo pudiera defender a las víctimas del conflicto armado acá en el Congreso de la República, y también porque la FARC había asesinado a mi hermano siendo policía. Entonces yo creo que fueron los detonantes para que yo pudiera prestar mi nombre, y porque además durante el ejercicio de mi profesión tuve que desplazarme por muchas veces, muchísimas veces, no solamente del departamento del Chocó, sino dejar a mi país una y otra vez. Y en este momento también le diría yo, por ejemplo, que en el mes de enero del año anterior, varios de mis hijos tuvieron que irse con la que era mi señora hace unos años, desplazarse a algún país de Europa en busca, y están en este momento en busca de refugio. Así de que la situación en el Chocó, pero que no es diferente a muchas otras que se vive en Colombia, es lo que nos lleva a que nosotros desde acá del Congreso de la República no solamente seamos esa voz de las víctimas, sino que podamos interactuar ante el gobierno, ante la comunidad internacional, que también hemos hecho muchas gestiones frente a las delegaciones de diferentes países y ante la Iglesia, de que se nos mire con ojos de piedad, porque estamos viviendo de manera diferente. La pobreza, sumada a la ola invernal que no deja de acontecernos permanentemente, pero también el abandono histórico, ese abandono que nos hace vivir de una manera no digna. Repre, quisiera preguntarle ahora un poco, entrando en su trayectoria y en las lecciones aprendidas que usted tiene, digamos, ustedes llegan electos por la CITREP, pero nuevos al Congreso. Muchos de ustedes ni siquiera habían pisado el Congreso, y muchos ni siquiera habían tenido una experiencia política previa a estas curules. ¿Cómo fue esa bienvenida al Congreso? ¿Cómo fue sentarse con los otros congresistas, el trato con los otros congresistas? Porque muchas veces también decían, nos tratan como si fuéramos congresistas de segunda o de tercera. Ese proceso de relacionarse en el Congreso, ¿qué tan sencillo ha sido para la CITREP?
No sencillo, ha sido un desafío bastante tremendo que inició justamente el 20 de julio de 2022, cuando en el acto de posesión, pues yo deambulé por el Congreso de la República por durante 2 o 3 horas buscando el famoso salón elíptico y no lo conseguía. Literalmente me perdí en el Congreso de la República, y junto con esa pérdida, pues también fueron muchos meses que pensé tirar la toalla, porque no solamente nos hicieron en la parte de atrás de este salón, sino que también los demás congresistas nos trataban de una manera muy, muy fuerte, y como congresistas no de segunda, sino como que no mereciéramos estar en ese recinto junto a ellos, que sí eran de la clase política tradicional. De a poco nos tocó irnos ganando ese espacio y ese respeto, y explicándoles sobre todo a estas personas que nosotros representábamos a un grupo social muy sensible, esos que seguramente habían perdido a sus seres humanos, pero no la esperanza de vivir, a esas personas que viven y vivimos en unos territorios históricamente marginales y abandonados. Y me tocaba, en el caso del departamento del Chocó, andar con mi mapa en mi celular explicándole de dónde veníamos nosotros, y que pese a estar tan cerca de una ciudad tan pujante como Medellín, vivíamos en prácticamente la miseria en medio de tanta riqueza que poseemos nosotros. Pero de a poco entonces también fuimos transformando esa debilidad de no conocer y no tener experiencia tan siquiera para uno hablar allí en la plenaria, que a mí me daba miedo articular tan siquiera 20 segundos de continuo, sudaba en medio de este frío de la capital de los colombianos y temblaba. Ahora ya, sea que lo hagamos bien o mal, por lo menos tenemos la capacidad de expresar una idea. Hoy día yo creo que los congresistas se han dado cuenta que nosotros representamos esos territorios, y cada uno de nosotros, de los 16 representantes de la Curul Especial de Paz, le hemos venido explicándole qué es lo que hacemos nosotros en el territorio, sobre todo con esas personas que a veces se sienten tan al desamparo. Así que hoy día estamos muy parejos con los demás, y creo que nos hemos acoplado, nos han aceptado, nosotros también lo hemos aceptado a ellos, y somos unos congresistas no solamente de paz, sino que somos unos congresistas muy normales hoy día. Mapa del Chocó que todavía carga en la solapa del traje. Para los oyentes, el Repre James tiene 2 pines, uno del mapa de Colombia y uno del mapa del Chocó. Yo quisiera preguntarle un poco también cuáles han sido los frutos de la CITREP. Digamos, ustedes no son una bancada formalmente establecida, pero son 16 congresistas que sí o sí pueden hacer contar sus votos. ¿Qué han sacado adelante? ¿A qué le han podido hacer control político? ¿Qué gestión han podido realizar? Si quiere usted o si quiere las 16 CITREP, pero sí este ejercicio y este experimento también, porque es un poco un experimento fruto del acuerdo, ha dado frutos. Sí, el primer gran fruto, y que nos llenó de mucha satisfacción a los 16, aclarando que antes de llegar el 20 de julio de 2022 habíamos tenido una capacitación express por parte del PNUD, por parte de Naciones Unidas, pero también por parte de algunas organizaciones que venían trabajando el tema de paz en nuestro país. El primer fruto entonces fue el proyecto de paz total, que no era querido por los partidos tradicionales, porque consideraban que no era necesario. Mas, sin embargo, cada uno de nosotros comenzó, sin tener experiencia, a sensibilizar con nuestro propio testimonio a la comisiones primera, de la cual yo hago parte, pero también después a la plenaria de Cámara y Senado, de que esto era necesario que transformáramos, dándole la herramienta a este nuevo gobierno que se decía del cambio, el de Francia Márquez y Gustavo Petro, para que tuviera la posibilidad de negociar una paz en la mesa de diálogo con los diferentes actores armados. Así que nosotros instamos a que todos los grupos políticos, los partidos políticos se vincularan con este proyecto de paz total, y lo pudimos sacar adelante. Después, otro tema que nosotros, que no somos bancada, pero que los 16 representantes de las curules especiales de paz hicimos de manera homogénea, fue la reforma rural integral, donde creo que sacamos un proyecto bastante maravilloso, y que ahora solamente estamos a espera de la sanción presidencial, pero también de que se concrete con la jurisdicción agraria después, que se concrete asignándole o nombrando los jueces agrarios que sean los que le devuelvan esa tierra usurpada por los actores armados
a los campesinos de todo el país, y que ahí fue que justamente se generó la guerra en el mismo. Pero también ahora último, con ponencia nuestra, hemos logrado para la aprobación del segundo debate la prórroga, el fortalecimiento y financiamiento de los PD por 10 años más. Este programa yo creo que para muchos ha sido inútil, pero para nosotros, que los 170 municipios que no solamente representamos a los municipios más pobres de Colombia, sino que todavía zonas como el Chocó, como el Catatumbo, como el Cauca, como Buenaventura, seguimos viviendo, además de las del Putumayo y Nariño y otras tantas como Arauca, la violencia en este país. Necesitamos que esta medida excepcional siga prorrogándose por 10 años más y que realmente el gobierno pueda invertir recursos para que nosotros podamos nivelar nuestra vida y que se pueda equiparar con una vida más o menos digna a como la lleva el ciudadano medio del país. Pero también en lo personal nosotros hemos tenido proyectos muy importantes como el de la atención móvil e itinerante en salud, que quedó condensado justamente en este proyecto que aprobamos en la Cámara de Representantes, y es que se tengan equipos móviles itinerantes para llevar la salud a cada uno de los municipios más alejados de la geografía del país. Pero también el turismo comunitario, que es uno de los pilares de este gobierno de Gustavo Petro, que para, digamos, desescalar las economías ilícitas, se le pueda dar la posibilidad a este turismo de naturaleza, a este pequeño turismo, y que sea un turismo ecológico, agroindustrial, pero enfocado a fortalecer a estas pequeñas comunidades y que pueda ir la gente realmente a compenetrarse de manera responsable con nuestra gente. Y otros proyectos de no menos importantes que hemos tenido nosotros, como por ejemplo rescatar el río Atrato, que ha sido declarado como sujeto de derecho y que ha estado en el abandono con su contaminación, y que el río Atrato para nosotros es tan importante porque es una despensa alimentaria, pero que también para los chocuanos es casi el único medio de transporte porque no tenemos casi vías adecuadas. Así de que nosotros estamos muy satisfechos con el trabajo legislativo que hemos hecho acá, porque casi siempre le hemos dado un enfoque de que a cualquier proyecto que tenga que discutirse en el Congreso de la República y que pase por nuestras manos, un enfoque para que las víctimas del conflicto armado estemos representados en el mismo. Hace poco la Fundación Ideas para la Paz publicó un informe un poco sobre la CITREP y que ha pasado 3 años y medio después de la elección. Recuerdo yo que las elecciones son ambivalentes, digamos, hay cosas positivas, está positivo como por ejemplo las 16 circunscripciones, positivo que han tenido un trabajo legislativo loable en medio de la inexperiencia, pero también hay cosas negativas un poco frente a la rendición de cuentas. Y un poco para la preparación del informe yo me acuerdo que se estaban haciendo unas entrevistas con los representantes de la CITREP en los que manifestaban dificultades para acceder a los territorios, incluso ahorita ya siendo electos. Yo quisiera preguntarle un poco cómo ha sido ese relacionamiento con las comunidades, cómo ha sido el James Mosquera, que pasó de ser líder social y abogado litigante, ahora a representar a víctimas de todo el departamento del Chocó. ¿Y cómo ha sido esa comunicación con las víctimas? Sí, la verdad que el desconocimiento de este arte legislativo, en el caso mío, se pudo amainar un poco por mi experiencia como abogado, que me ayudó bastante, pero también que tuve por fortuna conseguirme un equipo que conocía ya el Congreso. Aún así, fueron muchos los errores que cometí y sigo cometiendo, porque este aprendizaje no es fácil y ha sido a los trancazos casi, cuando a nosotros nos miraban de manera despectiva, que se lo dije ya anteriormente, los mismos compañeros, y con algo de desdén. Así que yo reconozco que cometí muchos errores y que como humano los sigo cometiendo. Pero el razonamiento con mi gente, con mi territorio, con estos 15 municipios PD que nosotros representamos en nombre de las víctimas del conflicto armado, ha sido muy directo. Cada vez que yo puedo, y estoy los fines de semana, estoy visitando a mis comunidades, pero también porque mi equipo así me lo ha pedido, cada vez que podemos y semanalmente traemos
a esas víctimas del territorio al Congreso de la República. En este día, por ejemplo, nos visitan 20 autoridades del territorio de Murindó, autoridades étnicas que vienen a hacer diligencias acá ante las diferentes entidades y nosotros los acompañamos y que ya fueron a la plenaria, pero que también le dimos el recorrido diciéndole un poco qué es lo que hacemos nosotros acá, porque además de pertenecer a la Comisión Primera Permanente de la Cámara, somos presidente de la Comisión Legal de Cuentas y allí tuvimos un almuerzo con ellos y les estaba comentando qué es lo que nosotros hacemos acá en el Congreso en favor de sus comunidades y de la de todos los municipios que representamos. Lo de rendición de cuenta, yo me vine a enterar que había que rendir cuenta cuando ya los medios me dijeron, porque no le había parado mucha atención cuando me dijeron mis compañeros de trabajo. No pensé que eso era necesario, pensé que era opcional, pero ya estamos muy juiciosos rindiendo cuenta en los tiempos y en los momentos que así lo exige la ley. Así que ese contacto, así como le menciono que de Murindó tenemos una visita acá, la semana anterior de Cacarica, esto en Río Sucio tuvimos otra y permanentemente estamos trayendo estudiantes, líderes y lideresas de los territorios mineros, traemos comerciantes, traemos personas del común, traemos comediantes, creadores de contenido y ellos se van muy contentos porque si yo no conocía el Congreso, la gran mayoría de ellos tan siquiera sabían dónde está ubicado y qué es lo que hacemos. Así que esa interrelación yo creo que nos ha servido para nosotros estrechar lazos de amistad, generar más confianza, pero también que ellos vean en nosotros un verdadero y auténtico representante de las víctimas y un vocero autorizado de interlocutor, porque aquí, aunque tenemos afinidad por este gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, siempre estamos reclamando que allá en esas inundaciones que de manera permanente y constante se generan en cada uno de nuestros municipios, no es solamente para que lleven unos mercaditos a unas cuantas personas y que la transformación estructural no se dé, pero que también reclamamos que no haya energía, que no haya hospitales, que no haya vías y que yo creo que esa es la mayor motivación para nosotros continuar aquí en el Congreso de la República y qué pena extenderme tanto. Las CITREP también eran una especie de mecanismo de reparación colectiva a las víctimas de manera política, digamos, era una forma de decirles a ustedes que nunca han sido vistos, que han sido ignorados y que han sido marginados de las decisiones de país, pues van a tener poder político. ¿Cómo avanza ese proceso de reparación de víctimas? Digamos, tanto reparación económica como, por ejemplo, el mismo hecho que usted ha señalado ya reiteradamente en esta conversación de las existentes brechas y desigualdades que tiene el país hacia el departamento del Chocó, que también puede pensarse como un proceso de revictimización incluso. ¿Cómo avanza ese proceso de reparación de víctimas individuales y colectivas? En mi territorio y en todo el departamento del Chocó, pero también en Colombia, no andando como nosotros quisiéramos, muy lento por lo demás, y creo que ha tenido retrocesos. No se le han asignado los recursos suficientes para que las víctimas seamos reparadas de manera colectiva en los planes de retorno, en los planes de reubicación, pero tampoco se ha hecho una entrega de cartacheque de manera individual. Por eso nosotros llevamos 2 meses continuos y constantes, no solamente presentando derecho de petición ante la directora de la UARID, la unidad de víctimas, sino dejando la constancia y escribiéndole por toda parte para que por lo menos en el departamento del Chocó, Vigía, El Fuerte y Murindó, antes que se muera la gente de vejez y de necesidades, se hagan por lo menos campañas de entrega de cartacheques y de indemnizaciones individuales y colectivas. Lastimosamente, esta unidad, la de reparación de víctimas, que debiera ser la entidad que amparara los derechos de las víctimas, no viene cumpliendo un papel ni medianamente adecuado y nosotros lamentamos profundamente eso, porque cada vez que salimos a las comunidades, cada vez que visitamos los territorios, nos dicen, me voy a morir y tan siquiera me han pagado el 1 o 2 milloncitos de pesos
por el desplazamiento que tuve, o por la muerte de mi hijo, o por la pérdida de mi finca. Y eso es lamentable porque estamos en un gobierno que es el del cambio, un gobierno que yo creo tanto, pero que no se han puesto las personas indicadas para que regenten de manera, digamos, idónea una entidad tan importante como la Unidad de Reparación de Víctimas. Ahora que menciona el gobierno nacional, pues digamos, de una u otra forma usted es amigo de este gobierno, pero también ha señalado algunas problemáticas en temas de seguridad y en temas de asistencia humanitaria hacia el departamento del Chocó. ¿Cuál es su diagnóstico del gobierno nacional? ¿Es un gobierno al que no se le deja gobernar? ¿Es un gobierno que no sabe gobernar? ¿Es un gobierno con buenas intenciones pero que no tiene las formas? ¿Qué le pasa a este gobierno? Bueno, tal vez, siendo muy sincero, yo sigo creyendo en el cambio. Ha ido un poco lento, se han hecho cosas muy importantes en el departamento del Chocó, donde logramos en el Plan Nacional de Desarrollo dejar inmerso algunas vías que ahora creemos que ya se le va a asignar los recursos, también unas obras de infraestructura, hospitales en Ismina, mi ciudad natal, pero ha hecho falta mucho. Pero también tenemos que ser conscientes que la conflictividad que nosotros hemos vivido en este país por más de 70 años en esta última generación no se va a acabar por 2 o 3 años que lleva este gobierno. Le ha faltado a mi presidente, y se lo he dicho cuando he hablado con él, pero también se lo he dicho a través de mi intervención en el Congreso, que deje más el chat, que deje más el X, que deje más la interacción con sus contradictores y se dedique a gobernar, porque yo creo que es una persona muy inteligente, muy bien intencionada, muy honesta, pero que se distrae mucho y se deja distraer mucho cuando le hacen críticas a través de las redes sociales. Seguiré creyendo en el cambio, seguiré pidiéndole al gobierno del cambio que siga invirtiendo más recursos en obras sociales, en infraestructura, en mi departamento y también en esa Colombia profunda donde todavía creemos en él, y que de pronto designe sí a las personas indicadas para que puedan gobernar de manera adecuada, al menos en este año largo que le queda de presidencia a Gustavo Petro y a Francia Márquez, porque también le hemos dicho de manera muy sincera que muchos ministros y muchos directores de entidades llegan allá en representación de los partidos políticos tradicionales, no a responder por una apuesta del cambio, sino a responder por lo que ha venido siendo siempre la maquinaria política, y no se ve esta injerencia en los territorios. Así que el balance que yo puedo hacer de que considero mi gobierno es bien intencionado, y que si le rebaja un poquito a esa discutidera insulsa con sus contradictores a través de los medios y se dedica a gobernar, yo creo que puede salvar este cambio que se ha propuesto y que todos los colombianos y colombianas esperamos. Hace un momento su merced mencionaba que la ley de paz total era una de las victorias, por así decirlo, de la CITREP, y yo quisiera que también usted nos ayudara a hacer un balance de esa política de paz total, porque digamos lo que hemos visto es unos diálogos descuadernados, un poco sin metodología y sin tacto, una conflictividad que aumenta en los territorios, y entonces ahí podemos hablar del Putumayo, podemos hablar del Catatumbo, del Cauca, del mismo Chocó, y uno no sabe muy bien cuál va a ser la agenda del 2026, si va a ser una agenda de paz o va a ser una agenda de seguridad, como lo fue con Álvaro Uribe y el primer gobierno de Santos. Sí, el gobierno, tal vez de manera muy ingenua, quiso llevar simultáneamente muchos diálogos y mesas con los diferentes actores armados del país, y creo que no estaba para tanto. Nosotros le propusimos justamente al gobierno, en esa discusión del proyecto de ley que terminó y que se conoce hoy como paz total, que se vinculara más a las personas y a las autoridades del territorio, porque en última somos nosotros que conocemos la característica de cada territorio, y así no se hizo. Hubo
una desarticulación total, y lo sigue habiendo, de todos estos comisionados de paz que desde Bogotá han querido diseñar unas políticas que es muy diferente en cada territorio. En el caso del departamento del Chocó, hasta por su geografía y por sus condiciones socioeconómicas, no se puede tratar la paz de la misma forma que se hace en el Catatumbo, en el Valle o en el Cauca, y yo creo que ese ha sido una gran distorsión y un gran espacio que se ha podido perder. Mas, sin embargo, las intenciones de este gobierno en consolidar la paz tenemos que reconocerla, porque además no se esconde la conflictividad. Antes de este gobierno lo que estábamos viviendo era masacres, descrento, por ejemplo, pero nadie decía eso, nadie lo hacía visible, se vivían unas cuestiones trágicas, todavía se utilizaba la motosierra, se vivían unas barbaries tremendas, pero los medios de comunicación tan siquiera documentaban eso porque no era importante. Y por eso, cuando comenzaron en el año 2023, nosotros comenzamos a decir que también se fijara todos esos seres humanos que de esa misma forma morían en el departamento del Chocó. Así que yo sí pienso que primero tiene que cambiar a Oti Patiño allí. Oti Patiño yo creo que puede ser una persona que le pueda servir a él. Vivimos en un momento coyuntural donde las comunidades están esperando más acción y más intervención del Estado, pero también que todo este propósito para los territorios. Un poco también pensando en las elecciones después de 3 años y medio en el Congreso, 6, digamos, ¿cuáles deberían ser esas agendas temáticas que deban mover las elecciones? También en proyectos políticos de país que deberían guiar el 2026. Y le respondo con una parte que dice, la verdad es que aquí nosotros tenemos que, cada vez que salimos del país, tenemos que reciclar. No hay energía eléctrica, los niños no tienen escuela digna para estudiar, y yo creo que tenemos que comenzar una versión social adecuada, digna, para que nosotros vivamos de una manera similar a cómo que hacerlo entre esta polarización de izquierda y derecha que sentimos que cada vez se acentúa más. Es, en mi caso, un centro que pueda conjugar ideas de una línea y de otra, y que nosotros, por supuesto, que tengamos que llegar allá a esa Colombia profunda, a esa Colombia que está rogando y pidiendo y clamando para que se reactive el campo, para tener por lo menos cómo llevar comida y alimentación para nuestros hijos, porque cuando se aguanta hambre en un territorio como el departamento del Chocó, yo creo que allí no se va a consolidar jamás la paz, porque esos jóvenes que están allí sin desemplear, con ganas de emplearse, esos jóvenes que están con ganas de capacitarse, esos jóvenes que están con ganas de tener una vida digna, o por lo menos verse un partido de fútbol, y no tienen esa posibilidad, pues vienen los actores armados y son carne de cañón para pertenecer a estos grupos al margen de la ley. El 2026, porque yo tengo que hacer la claridad, yo no soy ni de derecha, no soy de izquierda, yo voto por ideas, y creo que me convenció Gustavo Petro en ese momento, porque proponía un cambio y siempre decía que lo negro, que lo indígena, pero que también que lo pobre tenía que prevalecer en su gobierno. Así que ahorita, después de incursionar en estos 3 años, que no son 3 y medio, sino 3, en el Congreso de la República, yo miraría más para el centro, y que ese centro sea irradiado por estas ideas de Gustavo Petro, que yo creo que son buenas, pero que las discute de una manera no adecuada cuando comienza a no aceptar la diferencia de sus opositores. Quisiera preguntarle un poco, y esto ya es especulando, pero no sé si ser un congresista afro tenga algo que ver en su papel, en su rol y en su quehacer diario. Porque comentándolo con las mujeres, ellas sí dicen como es que ser mujer en política es difícil. Y que vez también hablaba con un representante indígena, y él me decía, todavía hay cierto racismo en el Congreso, que pareciera que cuando habla un indígena o cuando habla un negro, pues es como si no hablara nadie. ¿Cómo ha sido esa experiencia en su caso? Bueno, sí, el compañero indígena dice la verdad. Nosotros todavía vivimos un racismo estructural, porque es que cuando yo le hablo de que no tenemos
una vida digna en el departamento del Chocó, que es un pueblo de asentamiento casi que totalmente negro en su 87% y un 12% de indígena, es porque nos discrimina y sufrimos esa discriminación también cuando se distribuye la riqueza en este país y nos discriminan acá en el Congreso por ser negro, claro que sí, pues yo tengo la altura y la suficiente madurez para hacérmele el loco y no pararle y no prestarme mucha atención a eso, y sobre todo cuando lo hacen en público, pero sí en privado trato, por la edad que tengo y que casi todos ellos son menores que yo, trato de decirle y orientarlo de que nosotros en este país, para que acabemos con esa violencia y generemos paz y armonía, tenemos que tratarnos todos como seres humanos, indistintamente de la riqueza que poseamos, el color de la piel, la ideología política o de cualquier otra índole que nosotros profesemos. Y creo que ha sido esa enseñanza lo que me ha convertido en que yo me pongan a veces de ejemplo, de conciliador en muchas situaciones un poco conflictivas que se presentan en el accionar del Congreso. En la comisión primera o en otras comisiones que yo hago parte, siempre trato de ser esa pauta, de ser esa voz no disonante y de calmar los ánimos cuando están de esa manera tan alterados. Y esto aquí ya no es de negro, no es de blanco, no es de pobre, no es de ricos, no es de religioso o no, sino que es una apuesta que tenemos que hacer de país para que nosotros todos, unidos a una sola voz, tengamos que decir y luchar por la paz. La paz se va a consolidar cuando nosotros comencemos a mirarla como un anhelo y una necesidad de todos los colombianos y de toda la colombiana. Entonces yo creo que ese es el mayor anhelo y el mayor sueño que nosotros tenemos acá en el Congreso de la República, y que también lo es el de las víctimas del conflicto armado. Más del 20% de la población de nuestro país es víctima del conflicto armado, al menos las documentadas. Pero decía la anterior directora de víctimas que por lo menos si nosotros abriéramos un registro de manera automática, más de 20 millones de personas por lo menos seríamos víctimas del conflicto armado. Si no, diga usted, por ejemplo, cuando tenemos que sufrir aquí cualquier situación y nos damos cuenta que esa persona que es nuestro victimario ha tenido que venir de esos territorios que nosotros representamos, desplazados también, y que tienen que hacer aquí conductas delictivas para poder sobrevivir, que por supuesto que no avalamos eso, pero que es una realidad. James, usted es víctima del conflicto y representa a las víctimas del conflicto. Yo quisiera preguntarle un poco, ¿qué podemos hacer como sociedad civil por las víctimas de Colombia? Digamos, ya el Estado tiene unos compromisos, tiene la unidad de víctimas que debe avanzar en la reparación individual y colectiva, pero también como ciudadanos, como sociedad civil, ¿qué esperan las víctimas de nosotros? Solidaridad, pero también atención. Hay unos casos ejemplarizantes de empresas que solamente vinculan, o por lo menos a gran porcentaje de sus trabajadores que sean víctimas del conflicto armado. Así de que yo pienso que el llamado que se le hace desde este maravilloso programa a la clase política, pero también a la clase económica del país, a los empresarios, a los banqueros, a los industriales, es que se den cuenta que nosotros, las víctimas del conflicto armado, somos seres humanos, que perdimos hasta la dignidad, inclusive porque nos quitaron los actores armados el único capital que teníamos, que era la tierra, que era el uso de la tierra, donde de ahí derivábamos el sustento para nuestra familia, porque ahí cultivábamos, ahí sembrábamos, ahí criábamos nuestros animales, y que el excedente de esa producción lo destinábamos para estudiar a nuestros hijos. Cuando llegan los actores armados y nos quitan este medio de subsistencia, pues nosotros caímos al desamparo, porque además nos introdujeron en nuestro territorio una guerra que nosotros no entendíamos, pero también además nos arrebataron a nuestros amigos, nos arrebataron a nuestros familiares para convertirlos en actores armados contra su voluntad.
El llamado que yo hago entonces para el gobierno, para la iglesia, para la comunidad internacional que ha venido jugando un papel fundamental en todos estos procesos de paz, inclusive con ayudas económicas fundamentales, pero sobre todo para la empresa privada, es que sepa que hay un universo, este universo de las víctimas que estamos viviendo de una manera diferente, pero que no hemos perdido la esperanza de lograr y consolidar la paz. Que nos ayuden, que sean solidarios con nosotros y con estos mecanismos, por ejemplo, de obra por impuesto que de Misión Chocó hemos impulsado para que ellos puedan ir allá, estos grandes industriales, estos banqueros, estos empresarios, y que parte de sus impuestos sean destinados para hacer esa escuelita, para hacer esa vía, para reactivar el campo, pueda ser un medio para que nosotros podamos vivir con dignidad. Si quiere, un poco para ir cerrando, también parte de la apuesta de este proyecto es que nuestros oyentes puedan enriquecer un poco su visión del mundo. Y en ese sentido, pues quisiera preguntarle si tiene alguna recomendación cultural, musical, literaria, artística para nuestros oyentes. Bueno, la verdad es que nosotros en el departamento de Chocó nos caracterizamos por tener una riqueza gastronómica de la mejor no solamente de Colombia, sino del mundo, porque casi siempre utilizamos, son esos ingredientes que tenemos en la azotea, que tenemos ahí en la huerta casera, y esta es una tradición que pasa de familia a familia. Yo, por ejemplo, soy muy buen cocinero, me encanta el pescado frito con el patacón y el sancocho, las 3 carnes y demás, pero también sin tener nosotros una formación adecuada, digamos, somos músicos innatos. Tenemos el grupo Nietzsche del Chocó, tenemos la chirimía, la mejor chirimía del mundo sale del Chocó, tenemos a Guayacán Orquesta, a Yambadó, bueno, muchos grupos musicales del departamento del Chocó, pero también allá en el Chocó se baila diferente. Tenemos el ritmo exótico, tenemos unos ritmos únicos, contorsionamos el cuerpo de una manera especial, y más cuando estamos tomados de la famosa balsámica que le sirve a uno para aliviar el espíritu y todas otras cosas que por aquí no se pueden decir, eso creo yo, pero que nos alegra la vida. Así de que nosotros también tenemos unos paisajes únicos, tenemos unas cascadas, tenemos 2 mares en las costas, tenemos ríos caudalosos y maravillosas montañas donde allí se pueden avistar muchas aves. La vida del Chocó, pero también de esta Colombia profunda que nosotros representamos en el Congreso de la República, es digna de conocerla. Ojalá que ustedes insten a las personas que nos están escuchando a esta hora, que conozcan el Chocó, que se enamoren del Chocó, que puedan conocer la diversidad étnica que hay allá, pero también la diversidad cultural. Ahora que comienzan las festividades, no solamente la famosa de San Pacho, que es en el mes de septiembre, sino también la Virgen de las Mercedes en Ismina y todas las otras festividades, porque allí es una explosión de cultura, de arte y de gastronomía. James, yo le agradezco mucho el espacio y su participación en el puente. Un poco la idea de este proyecto también es encontrar esas voces diversas, pero también darle esa voz a los territorios que muchas veces no escuchamos aquí en Bogotá. Y créame que su visión como víctima, pero también como representante de víctimas del conflicto armado es muy valiosa. Yo creo que ha sido de los CITREP más juiciosos que hemos tenido. Hay al menos 4 o 5 que son destacables y usted es uno de ellos. Entonces, gracias por esta conversación. Esperamos que podamos conversar más adelante. Quién sabe si en el 2026 nuevamente haya CITREP del Chocó en nombre de James Mosquera. Uno nunca sabe. Si es la voluntad de Dios, así será, y que usted haga el puente para que sea esto una realidad. Pero nosotros sí somos el puente justamente entre esas comunidades que viven con esperanza. Cada vez que Gustavo Petro y Francia Márquez van a visitar el Chocó, a Villa del Fuerte y Morindó, son aplaudidos, son llenos de vítores y de bendiciones, y yo creo que siempre también eso es lo que reclamamos y servimos de puente para que ellos le correspondan de la misma forma y lleven esa solución, lleven esa inversión social a nuestro territorio que tanto lo necesita, pero que también somos nosotros el puente y hemos vinculado a la iglesia, hemos vinculado a la cooperación internacional para que de a poco vamos haciendo la juntanza y podamos ofrecerle a estas comunidades víctimas del conflicto armado una esperanza de vida.
Felicitaciones. Esto es El Puente y yo soy David Castiblanco. Recuerda que nos encuentras en Spotify, Apple Podcast y YouTube. Nos escuchamos en el próximo episodio. Producción general, Daniel Cardoso. Producción de audio, Leonardo Hernández.